Por ejemplo, me puse la historia de Sansón. Sansón fue una persona que sus papás se llamaba Manoa, ¿va? Y ellos no podían tener hijos, pero de repente sale embarazada y Dios le da una promesa a sus padres que el fruto que está en el vientre va a ser un hombre de Dios y que ellos tienen que encargarse de cuidarlo, de no cortarle el cabello nunca en la vida, ni que no tenían que pasar navaja, ¿verdad? Sansón era el de las trenzas, el que tenía el cabello largo y fuerte, ¿verdad? Entonces, Dios tuvo cuidado de Sansón desde que estaba en el vientre, en la panza. Igual que Dios está pendiente de ti desde que tú estás en el vientre de tu mamá. Dios te conoce a ti por nombre desde que estabas en la panza de tu mamá. Desde ahí te conoce Dios, ¿verdad? Y Dios a todos y a cada uno nos conoce. Conocía a Sansón y Dios tuvo la delicadeza, el cuidado para cuidar a Sansón desde el vientre. Le dijo a los papás, van a hacer esto y esto para que él sea santo toda la vida y Dios estuvo al pendiente. Entonces, pero cuando Sansón creció, le hicieron 7 trenzas con su cabello, ¿verdad? Tenía 7 trenzas. Y esas trenzas le daban la fuerza sobrenatural, ¿verdad? O sea, él dice que con una quijada de un burro mató a muchísima gente, nomás sin espada, con una pura quijada, ¿verdad? A muchísimos filisteos enemigos, o sea, tenía una fuerza sobrenatural, pero que Dios le daba esa fuerza, más o menos, así. Pero este Sansón representa a un tipo de iglesia que Dios la predestinó, Dios la preparó, Dios la cuidó, Dios estuvo al pendiente, pero al final Sansón se rebeló contra Dios y él fue pecando de poco a poco, poco a poco. No, o sea, nadie cae de un solo. El otra vez dije que el diablo va de caída en caída. El diablo no cayó de un solo. Igual Sansón pecó primero una vez, pecó otra vez, pecó otra vez, pecó otra vez, y al último el Espíritu de Dios se alejó de él. O sea, Sansón pecó y vio que tenía fuerza. Entonces dijo, Dios sigue conmigo, no hay problema, puedo seguir pecando. Y pecó otra vez, sigo teniendo la fuerza, ¿verdad? Pero llegó el momento donde el Espíritu de Dios se fue y él perdió la fuerza. Pero la fuerza estaba en las 7 trenzas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla, tendría que hablar de los 7 espíritus de Dios. En Isaías menciona que Dios tiene 7 espíritus. Es decir, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo, que son Dios. Aparte de eso, está en el cielo, dice que Dios está en medio de los dioses y que Dios recibe consejo de estos seres, pero que son dioses con D minúscula, que son, digamos, dioses creados. El único creador es Dios, el Padre, el Hijo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Pero estos 7 espíritus son como consejeros de parte de Dios. Y dice que uno se llama sabiduría, otro se llama inteligencia, otro se llama revelación, otro se llama temor, otro se llama, bueno, son 7, no me recuerdo ahorita la lista de los 7, ¿verdad? Que están ahí y que son los espíritus que Dios tiene a su mando de él, ¿verdad? Entonces dice, esos mismos espíritus los menciona en el libro de Apocalipsis. Entonces, Sansón representa a una iglesia que tenía estos 7 espíritus. Tenía inteligencia, tenía sabiduría, tenía revelación, tenía temor de Dios, tenía el Espíritu de Dios, que son los espíritus de Dios, los tenía Sansón. Pero, ¿qué pasa? Que a Sansón, cuando le fueron cortando cada uno de los cabellos, no del cabello, sino de las trenzas, porque eran 7 trenzas, es como si perdiera uno de los espíritus, en un sentido figurado, porque representa a Sansón a la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando una iglesia peca y le quitan una trenza, vamos a decirlo así, dijimos, en la Biblia todo lo positivo tiene lo negativo, tiene lo contra o lo anti. Es decir, hay un padre y hay un antipadre, por decirlo, hay un Dios y hay un antidios, hay un Cristo y un anticristo, hay un Espíritu Santo y un antiespíritu santo, hay una iglesia y una antiiglesia, que fue la prostituta que hablamos la semana pasada. Es decir, lo opuesto. También los espíritus de Dios tienen lo opuesto. El espíritu de inteligencia, ¿cuál sería lo opuesto al espíritu de inteligencia? Un espíritu de estupidez, de tontera, pues sí, de tonto, ¿va? Entonces, cuando una persona pierde
digamos, la inteligencia, que le cortan una cadena, una trenza, como a Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? Sansón pecó, le mocharon una trenza, perdió, digamos, el espíritu de inteligencia, se volvió un idiota. Se volvió idiota. O sea, se le metió un antiespíritu, el contrario. Ahora, le mochan el espíritu, por ejemplo, le cortan otra trenza, el espíritu de temor. El espíritu de temor, que es el último, ¿verdad? De temor a Dios. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es el último de los espíritus, el temor a Dios. Pero cuando le mocharon a Sansón esa trenza, después que ya le habían mochado todas y le quedaba una, que era el temor a Dios, ya había perdido muchas cosas, ¿verdad? Pero la última trenza que pierde es el temor a Dios. Cuando una persona pierde el temor a Dios, se vuelve un sinvergüenza, un me vale gorro, un no me interesa la opinión de la gente. O sea, puede andar haciendo hasta desnudo en la calle, haciendo show, por así decirlo, porque no tiene temor de Dios. Como un compa. Por decirlo, ¿verdad? Es decir, le quitaron el temor de Dios y le entró un antiespíritu. ¿Cuál es el antiespíritu? El espíritu de me vale gorro. O sea, ya no tienes temor de Dios, ya no tienes temor de nadie, ni de tus papás, ni de la policía, ni de la gente, ni de nadie, ¿verdad? Entonces, pero Sansón, después de que fue perdiendo la trenza, él seguía siendo de Dios. Entonces, él seguía siendo de Dios, como mucha gente en este tiempo sigue siendo de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, Sansón perdió espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de temor, espíritu de revelación. Es decir, cuando le mochan la de revelación, ahora se queda ciego. ¿Por qué? Porque siempre que una persona peca, siempre va a perder algo. Cuando Adán y Eva pecaron, Adán y Eva perdieron el paraíso, perdieron un cuerpo de luz que tenían, perdieron la autoridad, perdieron la oportunidad de que sus hijos fueran eternos como ellos eran eternos. Porque a Eva le dijeron, tú vas a ser madre de los vivientes, pero le tocó ser madre de los murientes, porque Caín y Abel se murieron. Y resulta que Caín mató a Abel. O sea, tuvieron primero dos hijos y uno mató al otro. Eso fue lo que les tocó vivir a ellos por causa del pecado, ¿verdad? Entonces, siempre que una persona peca, va a perder algo. David también pecó, Dios lo levantó, lo perdonó, igual que perdonó a Adán y a Eva, Dios los perdona, pero perdieron algo. Igual Sansón, cada que él pecaba perdía algo. Entonces, pero a veces cuando una persona peca, puedes tú perder cosas que se recuperan o puedes perder cosas que no se recuperan. Por decirlo, Sansón perdió el cabello, las trenzas, pero el cabello no hay problema porque puede crecer. Vuelve a crecer, no hay problema, el cabello crece. Pero perdió la fuerza, perdió todo. No solo perdió la fuerza, perdió la vergüenza, perdió todo. La inteligencia, la sabiduría. O sea, dejó de ser inteligente, se volvió idiota. Perdió la sabiduría, se volvió torpe. Perdió, ¿verdad? Entonces, bueno, Sansón, cada que pecaba perdía algo y perdió, digamos, cosas que se recuperan y cosas que no se recuperan. Perdió la vista ya no se recupera, eso ya no se recupera, el cabello como quiera. Ahora, Sansón cuando empezó a sentir que el cabello le crecía poquito, otra vez empezó a sentir la fuerza, pero ya no tenía visión, se quedó ciego. Entonces dice que lo llevaron, sirvió solamente Sansón, después de que Dios lo había guardado, le había dado 7 espíritus, le había dado inteligencia, le había dado sabiduría, le había dado fuerza, le había dado dones, le había dado revelación, le había dado temor, le había dado el privilegio de ser juez. Lo perdió todo Sansón, todo lo perdió por una mujer. Bueno, por más, ¿va? Porque primero tenía una y luego otra, ¿va? Pero Sansón pudo con miles de filisteos, pero una mujer lo venció.
A veces nosotros así somos por dentro. Podemos con miles de cosas, pero con una área de nuestra alma no podemos. No podemos dominar una sola. Y nos domina, y esa sola área hace que lo perdamos todo. Que perdamos familia, porque Sansón perdió no solo los ojos, no solo perdió el cabello, no solo perdió la sabiduría, perdió la inteligencia, perdió el temor, perdió todo eso, perdió, también perdió su familia. Y ya no la pudo recuperar. Por una sola área que descuidó Sansón. Perdió la familia, perdió la vista, perdió la inteligencia. Pero ahora, nosotros en Cristo podemos recuperar todo eso. Pero ¿por qué estoy contando la historia de Sansón? Porque Sansón al final de sus días sintió fuerza, porque le estaba creciendo el cabello. Entonces le dice que él solamente sirvió como para circo de payaso, para que todos se burlaran de él. Dios no hizo a Sansón para que sirviera de payaso, para que todos se rieran de él. Dios no te hizo a ti para que sirvas de payaso, para que toda la gente se ría de ti. Pues en pocas palabras, Dios no te hizo a ti para eso. Te hizo para que seas un ejemplo, para que la gente pueda ver el poder de Dios sobre tu vida. Que Dios tiene el poder y que Dios te escoge a ti para humillar a los sabios de afuera, para humillar a los inteligentes de allá afuera, a los que se creen algo, a los que se creen importantes, para humillar a la sabiduría que está allá afuera, que con la sabiduría de Dios pues es polvo, ¿verdad? Pero bueno, Sansón lo pierde todo. Perdí el hilo de lo que estaba diciendo. Perdí el hilo de lo que estaba diciendo. Sansón se quedó a la tribulación, es al punto que yo quiero llegar, de que Sansón, sí ya, Dios creó a Sansón para que fuera su gallo, su número uno, su peleador número uno, no para que sirviera de payaso, ¿verdad? Pero le falló Sansón. Entonces Sansón tuvo que pasar la tribulación. Dice que al final Sansón dijo, bueno, pónganme donde están las columnas esas como esa, ¿verdad? Que sostienen todo el templo de los paganos, ¿verdad? Porque lo tenían en un templo pagano. Y dice que se puso una mano aquí, la otra acá, y recuperó fuerzas, aventó las de estas, y como esas dos columnas sostenían todo el edificio, se cayó, y murió él juntamente con todos los filisteos, y en esa ocasión mató más filisteos, pero juntamente él se murió. Pero el propósito de Dios no era ese, no era que Sansón muriera ahí. Sansón fue salvo porque está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y Sansón era hijo de Dios, pero Dios no quería que Sansón muriera como los demás.